Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Irán advierte a Estados Unidos que responderá decisivamente si enfrenta una agresión militar. Esto luego de que el presidente Donald Trump diera a Teherán hasta 15 días para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. De lo contrario, dijo, sucederían cosas realmente malas. Los musulmanes en Jerusalén celebran el primer viernes del mes sagrado del Ramadán en medio de las tensiones con Israel. Las autoridades israelíes dijeron que solo permitirán la entrada de hasta 10.000 fieles palestinos a la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, se reportó el rezo de unos 80.000 en esta jornada. Tenemos reporte. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de amnistía, bajo la cual fue liberado después de la medianoche el opositor Juan Pablo Guanipa. Como respuesta, España dijo que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En nuestra sección revista de prensa vamos a revisar las portadas de Reino Unido porque el expríncipe Andrew fue liberado después de 11 horas de detención. Sin embargo, el hermano del rey seguirá bajo investigación. Medios como The Times, The Independent y Daily Mail analizan los siguientes pasos de un caso inédito para la corona. Lo repasamos con nuestra compañera Daisy Lanza. Y en el espacio de economía les hablamos del petróleo venezolano porque Estados Unidos dice estar negociando con India para que eleve sus compras, mientras Caracas anuncia que ya hay interés de inversionistas para reactivar la industria. Los detalles en minutos con Daniela Blandón. Empezamos. Vamos a iniciar en Irán luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que ocurrirían cosas malas si no se alcanzaba un acuerdo con Teherán. La República Islámica aseguró en una carta a la ONU que la retórica del republicano se considera como un riesgo real de agresión militar y advirtió de una eventual respuesta con decisión. Veamos el informe. Un riesgo real de agresión militar. Así calificó Irán la retórica del presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán. La República Islámica considera que si es atacada, todas las bases estadounidenses en la región serán objetivos legítimos. Y casualidad o no, más aviones cisterna estadounidenses están en la pista de este aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Un posible indicativo de que más tropas estadounidenses estarían movilizadas y listas para intervenir si su comandante en jefe da la orden. Varios medios de comunicación estadounidenses anuncian posibles ataques contra Irán durante el próximo fin de semana. Todo esto después de las palabras del republicano. Así que ahora quizás tengamos que ir más allá o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo con ustedes, probablemente lo sabrán en los próximos 10 días. Es necesario un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas. Según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense podría optar por lanzar ataques para asesinar a responsables del régimen. Algunos aliados de Estados Unidos prefieren anticiparse. Es el caso en particular de los primeros ministros de Polonia e Israel. Invito a nuestros ciudadanos a abandonar Irán inmediatamente y a no viajar bajo ningún concepto a este país. Si los ayatolás cometen el error de atacarnos, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. Todo ello son señales de que las conversaciones indirectas no habrían logrado por el momento calmar las tensiones. Washington querría incluir en un futuro acuerdo la renuncia de Irán a su arsenal de misiles balísticos y el apoyo prestado a sus aliados regionales. Pero Teherán solo desea negociar en torno a su programa nuclear. El gobierno iraní exige también el levantamiento de las sanciones económicas, pero al mismo tiempo las fuerzas navales estadounidenses están ahora muy presentes en la región, y la Marina iraní está llevando a cabo maniobras conjuntas con Rusia en el Mar de Omán. Vamos a Jerusalén. La comunidad musulmana asiste a la oración del primer viernes del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Las autoridades israelíes dijeron que solo permitirían la entrada en esta zona de hasta 10.000 fieles palestinos de la Cisjordania ocupada. Sin embargo, hoy se reportó el rezo de unas 80.000 personas. Los detalles con nuestra corresponsal en Jerusalén para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. En este Ramadán se percibe menos ánimo entre los palestinos, se acumulan más de 2 años de ataques e invasión israelíes en Gaza, de máxima violencia israelí en Cisjordania y este primer viernes de rezo en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, aquí en Jerusalén, profundiza ese sentimiento que debería ser de mayor alegría, pero es cuando más tensión y restricciones impone Israel. Como el año pasado, los palestinos de la ciudad o de Israel podrán orar en la explanada, pero solo hasta 10.000 podrán hacerlo cada viernes cruzando desde Cisjordania de
de unos 3 millones de habitantes. Eso sí, si tienen permiso de Israel y al volver presentan un documento digital y solo si son mayores de 50 o 55 años, según mujeres o hombres, y menores de 12 junto a un familiar de primer grado. Esta mañana, por el checkpoint de Calandia, entre Jerusalén y Ramallah, apenas pasaron unos 2.000 palestinos, según las autoridades israelíes, cuando Al-Aqsa puede albergar 350.000, 400.000 fieles, y en contraposición, Israel ha aumentado una hora a los fieles judíos su horario de visita matutino en el mismo recinto. Se teme que esto dure más allá de Ramadán y son recorridos considerados provocativos porque hacen rituales religiosos en violación del status quo. Además de aumentar su presencia, Jerusalén está llena de agentes y guardias fronterizos. Y además de impedir que recen en los alrededores de Al-Aqsa a quienes no dejó entrar, la policía israelí ha roto este año varias normas. El miércoles irrumpió en la primera oración del Tarawih, no ha querido coordinar con la fundación encargada del recinto actividades básicas del Ramadán, como la entrada de alimentos y los horarios de oración durante el ayuno. También ha puesto restricciones a instituciones palestinas de Jerusalén Este y en la previa a este mes sagrado musulmán detuvo al imán de la mezquita de Al-Aqsa, a quien le ha prohibido entrar en el recinto durante al menos una semana. En general, ha aumentado los arrestos de palestinos y el control de redes sociales para vigilar lo que denomina llamados de violencia. La oración del viernes, por supuesto, también tuvo lugar en la Meca, Arabia Saudita, el lugar más sagrado del Islam, hasta donde llegan cada año cientos de miles de fieles musulmanes. Los peregrinos realizaron el tradicional tawaf alrededor de la Kaaba en la gran mezquita de la Meca, que consiste en dar 7 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. Los atletas ucranianos dijeron que boicotearán la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina luego de que el Comité Paralímpico diera luz verde a Rusia y a Belarus para competir con sus banderas. El anuncio fue hecho por el Comité ucraniano, que exigió además que no se utilicen sus símbolos durante el evento. La medida sigue a la decisión de descalificar a un corredor de esqueleton ucraniano que quiso llevar un casco para honrar a los atletas muertos durante la guerra, que se acerca a su 4º aniversario este 24 de febrero. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el proyecto de ley de amnistía el jueves por la noche, después de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara el documento y posteriormente, después de la medianoche, el opositor Juan Pablo Guanipa comunicó que había salido en libertad en virtud de dicha ley. Después de esta medida, España dijo que pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones sobre la mandataria chavista. Firmado por la presidenta encargada, el proyecto de ley de amnistía general de Venezuela da una renovada esperanza a quienes están encarcelados por oponerse al gobierno, aunque sigue sin estar claro a quiénes y a cuántas personas se aplicará. Un momento crucial para la historia venezolana, según Delcy Rodríguez. Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos. Un marcado cambio retórico, dado que el gobierno ha negado durante décadas tener presos políticos. Para las familias de los detenidos, la nueva ley da algo de esperanza. Y vamos a pasar a un próximo paso. Ya no va a ser una huelga de hambre, pero sí va a ser un ayuno con propósito, el cual entregaremos a nuestro Señor Jesucristo, programado para que nuestro cuerpo no siga sufriendo por tanto maltrato. La legislación contempla la extinción de causas contra personas acusadas o condenadas desde 1999, aunque se excluye de la amnistía a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad o que están privados de su libertad por delitos relacionados con participar en acciones armadas contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela. El Parlamento creó una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la ley de amnistía, que incluirá la revisión de los casos que no estarían cubiertos por dicha norma. Continúa en Nueva Delhi la Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial. En esta jornada, Estados Unidos rechazó cualquier gobernanza mundial de la IA, al tiempo que India firmó un nuevo pacto para unirse a la alianza Paz-Sílica, una iniciativa estratégica liderada por Estados Unidos para asegurar la cadena de suministros de minerales críticos, entre otros. Los detalles nos los entrega nuestro corresponsal Varun Anand.
India dio hoy un paso estratégico en la carrera global por la inteligencia artificial al firmar su adhesión a Pax Silica, la coalición liderada por Estados Unidos que busca asegurar cadenas de suministro de semiconductores, minerales críticos y tecnologías avanzadas vinculadas a la IA. El acuerdo refuerza la cooperación entre Washington y Nueva Delhi en diseño de chips, infraestructura digital y desarrollo de sistemas avanzados en un contexto marcado por la creciente rivalidad tecnológica con China. El gobierno indio presenta esta alianza como una apuesta por la soberanía tecnológica y la consolidación del país como actor central en el ecosistema global de inteligencia artificial. Pero más allá de la competencia entre potencias, el debate gira en torno a la llamada IA soberana, desarrollar modelos que respeten normas locales, lenguas propias y marcos regulatorios nacionales en un mundo cada vez más polarizado tecnológicamente. Durante la cumbre, startups indias presentaron modelos entrenados localmente capaces de operar en más de 20 idiomas del país, mientras Emiratos Árabes Unidos anunció el despliegue de un supercomputador de inteligencia artificial en territorio indio para fortalecer la capacidad de entrenamiento de modelos avanzados. Sin embargo, la firma de Pax Silica también generó críticas internas. Miembros de la oposición protestaron dentro del recinto de la cumbre, denunciando una posible cesión estratégica en medio de negociaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos. Al menos 10 manifestantes fueron detenidos. Así, lo que debía ser una vitrina del liderazgo tecnológico indio terminó reflejando también el debate sobre dependencia, autonomía y polarización política en el país. Vamos con nuestra revista de prensa, pero antes, en Reino Unido, la policía fue vista registrando la antigua casa del expríncipe Andrew en Windsor, en medio de la investigación por su supuesta mala conducta en un cargo público al revelar información confidencial al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un caso por el que fue arrestado ayer durante unas 10 horas. Tras salir de la detención, el expríncipe fue captado con una expresión de angustia mientras era transportado en la parte trasera de su carro. Y es momento de ir con nuestra revista de prensa. Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, ¿qué tal? Feliz viernes, bienvenida. Feliz viernes, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Dácil, vamos a empezar con los titulares británicos. Todos llevan al expríncipe Andrew en sus portadas y vamos a empezar con lo que dice el diario The Times. Es así, con esa fotografía que recién mencionabas, con ese gesto de preocupación un poco desencajado, podríamos decir. The Times lleva la misma fotografía, dice la detención de Andrew, ese es su titular. Allí de lo que se encarga es, bueno, de una fotografía que se tomó justamente cuando salió ayer, después a la noche, tras estar en una comisaría donde fue interrogado. Dice que sospecha, bueno, como decíamos, de mala conducta durante su desempeño como encargado comercial del Reino Unido. En concreto se trata, bueno, de esta detención de la que informamos ayer y que habría compartido informes confidenciales del Reino Unido con distintos empresarios y algo que se destapa a partir de la desclasificación de los famosos archivos Epstein, con quien el príncipe Andrew mantenía una relación con Jeffrey Epstein, una cierta cordialidad. A partir de estos archivos es lo que se destapó. Dice The Times que esta detención desencadenó lo que llama la mayor crisis para la monarquía desde la abdicación. Se refiere al proceso de abdicación de la década de 1930 y bueno, anoche dice que fue liberado bajo investigación. Continúan las investigaciones. La policía está, digamos, registrando el Royal Lodge. Esto es su antigua residencia en el condado de Berkshire. Recordemos, esto está al oeste de Londres y también en otra residencia en Norfolk, en la costa este del Reino Unido. The Independent, por otro lado, también sigue con esta portada que vemos con la misma fotografía, y dice que, bueno, el rey mostró una profunda preocupación por esta detención. Lo habíamos hablado ayer, pero básicamente dice que el rey abandona a su suerte a su hermano. Esto a partir de esta detención. Recordemos, ayer el rey dejó en manos de la justicia la investigación de esta causa, pero dice también este medio The Independent que el rey se fue a un desfile de moda, al desfile más precisamente de la Semana de la Moda en Londres, donde fue recibido con aplausos y demás, y no
hizo más declaraciones sobre la detención de su hermano. Por otro lado, The National, un diario de Escocia que, según dice en su propia portada, es el diario que apoya la independencia de Escocia, lleva otra fotografía con la pregunta ¿qué sabían ellos? Esto es, la familia real se pregunta qué sabía la familia real sobre lo que está investigando la justicia en el caso de Andrew. Y bueno, dice además que esta pregunta también se hace más fuerte a partir de que el grupo de activistas antimonárquico Republic se afirmara que el rey, tanto como el príncipe Guillermo, deben hablar y admitir todo lo que sabían. Por último, tenemos la prensa amarilla, los tabloides del Reino Unido, por ejemplo, el Daily Mail, que dice en su portada la palabra en grande, dice caída, y habla de un expríncipe demacrado, avergonzado y angustiado después de sus 11 horas de detención. También se dedica una parte de esta edición a preguntarse por Sarah Ferguson, la expareja del expríncipe, justamente, quien, según dice, consultó este medio a sus amigos, a los amigos de Sarah Ferguson, que dice que esta expareja del expríncipe no estaría dispuesta a revelar detalles sobre el caso Epstein ni demás en un eventual libro, pero sí que tendría que hablar con la justicia y además que podría irse a, Medio Oriente, donde están sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, quienes se encuentran en estado de alerta. Y para terminar, Andrés, tenemos la portada del Daily Star que dice Taxi para Andy y habla de que se refiere a Andrew como el hijo predilecto de la reina y, bueno, dice que se habría sometido a una prueba de ADN, una foto policial y que incluso le habrían permitido una llamada. Esto todo en potencial, dice esta prensa amarilla, este medio amarillo, y que además marca como una extraordinaria caída en desgracia, es como califica esta detención. Bien, Dacil, vamos a pasar ahora a Medio Oriente porque hay novedades sobre un acuerdo entre la administración de Donald Trump y Arabia Saudita sobre la proliferación nuclear. Es así, a partir de un documento al que accedió Reuters, se trata de un documento que habría enviado Donald Trump al Congreso, donde informaría de un eventual o un inminente acuerdo con Arabia Saudita en el que se habla de la proliferación civil de energía nuclear y que tiene un punto de preocupación porque justamente no incluye las salvaguardias para que Arabia Saudita no desarrolle armas nucleares. Estas son las indicaciones que dice Reuters a partir de acceder a este documento enviado al Congreso y dice que, bueno, los temores es que se acreciente esta guerra armamentística. Además, los grupos de control de armas del Congreso, republicanos y demócratas, venían diciendo ya que Arabia Saudita tenía que tener justamente este tipo de salvaguardias que, por ejemplo, dice que Arabia Saudita no tiene que tener la capacidad de enriquecimiento de uranio ni de procesar combustible nuclear gastado. Entonces, este acuerdo o eventual acuerdo que se estaría por firmar, que se lleva el nombre de Acuerdo 123, está levantando las preocupaciones y más porque el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ya ha dicho con anterioridad que si Irán desarrolla armas nucleares para equilibrar la región, la estabilidad en la región, ellos también lo harían. Dacil, nos quedamos en esa región para hablar de las expectativas sobre la tensión entre Estados Unidos e Irán y el rol que podría jugar el Congreso estadounidense. Sí, esto a partir de una nota que trae Axios, este portal de noticias de Estados Unidos, que dice que, el Congreso se arriesga a una gran derrota para detener los poderes de guerra de Donald Trump. Esto, recordemos, existe una ley de guerra en Estados Unidos, o conocida de este modo, de poderes de guerra, que justamente lo que considera es que si va a emprender una acción militar, el presidente debe notificar al Congreso. Entonces, en este caso, a partir de las tensiones con Irán, si llega a impulsar o querer impulsar una acción militar en Irán, debe pasar por el Congreso, pero sin embargo se están evaluando distintas resoluciones en este sentido para ver si le otorgan o no poder a Donald Trump en el Congreso. Y lo que dice Axios es que no le estarían dando los números
a los demócratas o a algunos republicanos para detener esta intención de Donald Trump. Bien, Dacil, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Feliz fin de semana, descansar y entonces nos vemos la próxima. Hasta el lunes, Andrés. Así será. Y de nuestra revista de prensa pasamos ahora a las noticias de la economía. Ya se encuentra conmigo aquí en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón, para hablar sobre las noticias de esta jornada. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Feliz viernes también, Daniela. Vamos a comenzar hablando del petróleo de Venezuela porque Estados Unidos dice que sigue negociándolo. Así es, esta vez con India, un país con el que Estados Unidos negoció recientemente reducirle al 18% los aranceles sobre sus productos y eliminar ese arancel adicional que había impuesto del 25%, todo con tal de que dejara de comprarle crudo a Rusia. Ahora busca que esa diversificación incluya a Venezuela, ya que India es el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo. No quiero entrar en detalles ya que algunos aspectos aún no se han anunciado, pero hay negociaciones activas. El Departamento de Energía está en contacto con el Ministerio de Energía. Hemos visto a India diversificar su petróleo. Hay un compromiso. No se trata solo de India. Estados Unidos no quiere que nadie compre petróleo ruso. El presidente ha sido muy claro al respecto. Quiere que esta guerra termine. Mientras tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo desde Caracas el jueves que ya ha recibido varias visitas internacionales de inversionistas interesados en el sector de hidrocarburos y otras áreas, esto semanas después de una reforma a la ley petrolera que permite la inversión extranjera y privada en el área de producción. Mientras Delcy Rodríguez hablaba en Caracas, Trump se pronunciaba simultáneamente desde Georgia sobre el tema. Tenemos una excelente relación con un país llamado Venezuela. ¿Han oído hablar de Venezuela? Los estamos ayudando mucho con su petróleo. Tienen mucho petróleo. Nosotros también, pero los estamos ayudando mucho. Tenemos 50 millones de barriles de petróleo que ahora mismo están flotando en excelentes condiciones en barcos enormes a Houston, donde se procesa, y será muy beneficioso para Venezuela. Daniela, Estados Unidos e Indonesia firmaron un acuerdo comercial. Este pacto, firmado el jueves en Washington, redujo los aranceles estadounidenses del 32% al 19% sobre los productos exportados desde la mayor economía del sudeste asiático, tras casi un año de negociaciones que iniciaron desde luego desde abril, cuando Donald Trump decide emprender esta ofensiva arancelaria contra la mayoría de sus socios en el mundo. Este país entonces se suma a la creciente lista de asiáticos con los que Washington ha firmado acuerdos a cambio de compromisos de inversión y también promesas de que van a subir sus compras de productos estadounidenses. En este documento hay 1.819 publicaciones sobre aranceles relacionados con productos indonesios en la agricultura y otras industrias, incluyendo aceite de palma, café, cacao, especias, caucho, componentes electrónicos y de aviación, todos con aranceles del 0%, especialmente para los productos textiles y de confección indonesios. Estados Unidos también ha otorgado un arancel del 0% con el contingente arancelario. Daniela, vamos a actualizar información sobre la crisis energética en Cuba. Pues continúan las fallas en el suministro energético producto del bloqueo petrolero de Estados Unidos. Recordemos que este país ha amenazado con aranceles a las naciones que decidan apoyar a Cuba con el envío de petróleo. México, por ejemplo, no le está enviando petróleo precisamente, sino alimentos. ¿Qué ha hecho esto? Entonces ha llevado a los ciudadanos a poner en marcha alternativas para generar electricidad. Una de ellas son los paneles solares. Mientras tanto, algunas empresas privadas ya evalúan la importación de combustible. Toda esta historia en el siguiente informe. Una alternativa ante los apagones. La crisis energética que afecta a la isla ha llevado a los cubanos a buscar en la energía solar la solución. Se ha incrementado la demanda, la solicitud de los clientes ha ido creciendo. Producto de la necesidad que hay de corriente con los apagones en Cuba y todo eso. La nación caribeña afronta un bloqueo de combustible, elemento esencial para la generación de energía por parte de Estados Unidos, que busca presionar a las autoridades cubanas en medio de negociaciones para un cambio político y económico. Comercios, hogares y hasta automóviles han adoptado la alternativa para poder continuar con las actividades cotidianas y cumplir con las restricciones del gobierno cubano. Yo me vengo preparando desde hace mucho tiempo. En este país es real que la situación de la corriente ha sido siempre difícil.
Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en enero y luego amenazó a México con aranceles, la crisis energética se agudizó en Cuba. Sin embargo, las empresas privadas buscan importar combustible para aliviar las necesidades. Yo espero que en las próximas semanas esto, más allá de un anuncio y de algo comentado en los medios, por el gobierno y por las propias MIPYME, se va a convertir en una realidad. En la isla ya se distribuyen toneladas de alimentos donadas por México, un importante aliado de Cuba en los últimos años. Daniela, vamos con más noticias de la economía. En Colombia, el presidente Gustavo Petro decidió mantener el incremento del salario mínimo para 2026 después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto inicial que lo había fijado en 23%. La medida cobija a unos 2,4 millones de trabajadores cuyo ingreso mínimo será de unos $477 mensuales al cambio de hoy. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó el polémico proyecto de reforma laboral respaldado por el presidente Javier Milei, quien asegura que impulsará la inversión y el empleo formal. Una huelga nacional de sindicatos que se oponen a los cambios paralizó algunas partes del país. El proyecto regresa al Senado para su votación final y posterior promulgación. El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José Balcaza, recibió en el Palacio de Gobierno al presidente del Banco Central, Julio Velarde. Este funcionario lleva 2 décadas al frente de la entidad en un país en el que la estabilidad económica contrasta ampliamente con la inestabilidad política. Bien, Daniela, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos entonces la próxima semana. A descansar. Por supuesto que sí. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. ¿Cuántos años tienes? Y aquí hay partes de sus juguetes, muñecos. No hemos hecho nada, o sea, no hemos violado nada de toda nuestra información, de todo lo que... Mi esposa y yo estamos en un asilo pendiente, el cual nos piden una asistencia eventualmente a citas a ISAC. El día de ayer acudimos, nunca hemos tenido ningún retraso y siempre hemos hecho lo que nos ha pedido el sistema y la aplicación que nos monitorea, pero no respetaron esto y legalmente la arrestaron y se la llevaron al estado de Texas, exactamente a San Antonio. Es lo único que sé como detalle porque recibí una llamada en la madrugada de hoy sabiendo eso. Hasta el momento siguen detenidas ahí. Delegation of parental authority. It really, this wasn't meant for immigration purposes, but ICE began showing up on the streets and began taking people out, and I began getting a lot of calls telling me that they needed this piece of paper. Well, right now, between November until now, I have signed up over 1,000 kids. I have another 500 kids that are waiting, and I haven't answered a bunch of messages because I'm overwhelmed. ¿Te cancelaron tu permiso todavía no? Firmo este papel porque quiero que mi hija, si por A o B nos coge la migración, y quiero que ella esté tranquilo, que no sienta un susto, porque a esta persona que yo voy a dejar es una persona de confianza, que yo sé que ella sí lo va a estar en manos de ella muy bien. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.